Muy buenas tardes a todos. A continuación, estos son los contenidos principales del video de hoy. El veneno chino ha asestado un golpe mortal a Rusia. La verdad aterradora acaba de ser revelada cuando Pekín silenciosamente desconectó la tecnología marítima clave, convirtiendo oficialmente la ambición de Vladimir Putin de monopolizar el Ártico en un sueño que quedará permanentemente congelado bajo el hielo. El sueño de la ruta marítima del norte. ¿Por qué el corredor marítimo, que alguna vez se esperaba que reemplazara el canal de Suez y el de Panamá, se ha convertido en una ruta de transporte solitaria, completamente dependiente de un solo cliente? El giro estratégico hacia el norte de la OTAN, la aparición de grupos de portaaviones de combate en la operación Neptune's Child y el cambio permanente en el equilibrio militar en el Ártico. Humillación en la mesa de negociaciones. Pekín puso sobre la mesa un precio de $50 estadounidenses, acorralando a la fuerza de Siberia 2. Detrás del disfraz de una cooperación sin límites, se escondía una presión despiadada cuando China, de manera arrogante, exigió comprar gas a un precio irrisorio, igual al precio nacional. Convirtió el valioso gasoducto de Rusia, valorado en decenas de miles de millones de dólares, en una simple anotación contable absurda y sin valor. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Ban Chien-Su. Antes de entrar en el contenido detallado, les agradecería que tomaran unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para que podamos continuar. Muchas gracias, estimados espectadores. Impactante, China asesta un golpe mortal, congelando el tesoro de $15 billones de Rusia. Estimados espectadores, Pekín acaba de paralizar por completo todas las ambiciones del norte del Imperio ruso. Al cortar silenciosamente el suministro de un componente clave, China ha desconectado el tesoro energético valuado en $15 billones bajo el hielo del Ártico. Debajo de esa capa de hielo perpetuo se encuentra el mayor tesoro energético sin explotar del planeta: petróleo, gas natural y minerales raros de los que depende vitalmente la industria moderna. Un enorme pastel estimado en hasta $25 billones, y Rusia, con la costa norte más larga del mundo, posee nominalmente la mayor parte de ese tesoro, valorada en unos $15 billones. Pero esa tierra no solo representa la cantidad de gas comprimido bajo el suelo, sino que también es un nuevo corredor comercial marítimo para todo el mundo. Cuando las puertas de Occidente se cerraron frente al Kremlin, el norte se convirtió en la única vía de escape para que Rusia llegara al mercado asiático sin depender del canal de Suez ni de las flotas navales estadounidenses. En el otro lado, China mira el mismo mapa, pero con una motivación completamente diferente: la pesadilla de Malaca. Si la ruta marítima, estrecha a través del estrecho de Malaca, es bloqueada, el flujo de energía que alimenta la economía china se detendría de inmediato. Por lo tanto, este corredor del norte también tiene un significado vital para Pekín. Sin embargo, ahora Pekín quiere imponer sus propias reglas en esta ruta en lugar de aceptar las condiciones de Vladimir Putin. Para lograr esa ambición, han atacado el talón de Aquiles de Rusia, ya que extraer recursos del subsuelo y venderlos al mundo requiere una condición previa. Se necesitan enormes rompehielos capaces de operar todo el año, algo para lo que la capacidad industrial actual es completamente insuficiente. En julio de 2026, un informe preparado por el Instituto de Investigación y Diseño Marítimo Trung Ung-ga, el cerebro marítimo de Moscú, fue filtrado en el periódico Vedomosti. Solo una frase breve dentro de este documento destrozó por completo toda la estrategia ártica del Kremlin. Pekín dejará de suministrar sistemas de propulsión y sistemas de control de dirección para los buques con clase de hielo. El subdirector del instituto, el señor Alexander Buyanov, admitió con amargura que los astilleros rusos prácticamente no pueden construir buques con clase de hielo de gran tonelaje. El problema no solo radica en la capacidad de los astilleros, sino en la total falta de equipos tecnológicos clave. Hablando francamente, China básicamente se ha unido al cerco de bloqueo económico que Occidente ha impuesto contra Rusia. Si miramos atrás, antes del conflicto en 2001, en 2020, la situación era completamente opuesta. La ambición de la ruta de la seda polar de Xi Jinping en ese momento dependía completamente del permiso de Vladimir Putin. Pero después de la guerra, el equilibrio de poder se invirtió de forma brutal.
Detrás de la retórica elegante sobre la asociación sin límites hay un juego despiadado, donde Moscú está siendo devorada paso a paso, desde los barcos cargueros rusos detenidos en los puertos de Corea del Sur hasta la histórica demostración de fuerza de la flota de la OTAN en los mares helados, y la oferta de comprar gas a un precio irrisorio de $50 que China puso sobre la mesa de negociaciones. Para ver claramente la naturaleza del colapso que está sacudiendo al Kremlin, necesitamos mirar profundamente lo que acaba de ser encerrado bajo el hielo. El sistema de propulsión y el timón son el corazón y la columna vertebral de un buque de clase hielo. Un barco común solo corta el agua al pasar, pero un buque de clase hielo debe romper directamente los largos bloques de hielo. La hélice, el eje de transmisión y el timón deben soportar fuerzas de impacto enormes en cada viaje, una cantidad de carga que un casco de barco común nunca experimentaría en toda su vida. Estas no son piezas que se puedan fabricar fácilmente en un taller mecánico y atornillar, sino que forman un sistema que requiere décadas de acumulación de tecnología naval. Según los cálculos del Instituto CNERO de Italia, CNI-FMI, la lista de barcos que las empresas rusas necesitan tener antes del año 2030 incluye 23 barcos, con la clasificación de hielo más alta para operar todo el año en el Ártico, 10 petroleros, 5 buques para transportar gas natural licuado, GNL, 3 buques de carga a granel, 2 buques para transportar condensado de gas y 3 buques para transportar gas licuado de petróleo, GLP. Para poseer esta flota, Rusia solo tiene 3 caminos: construirlos en sus propios astilleros, lo cual es imposible, comprarlos a Occidente, pero ya están sancionados, o importarlos de China, lo cual ahora también está bloqueado. Lo irónico es que la entidad que declaró cerradas esas 3 puertas no fue un informe de inteligencia occidental, sino que fue el propio Instituto de Investigación Estratégica de Rusia quien informó a los líderes del país sobre este callejón sin salida desesperado. Veamos claramente lo que esto significa. Rusia posee la costa ártica más larga del planeta. Es el único país que tiene una flota de rompehielos nucleares, pero no puede construir, comprar ni alquilar los 23 barcos vitales que necesita antes del año 2030. Cuando el gran proyecto estratégico de una superpotencia queda atado por un solo componente, ese proyecto ya no está en manos de quien se supone que es su dueño. Según la evaluación del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Ártico contiene aproximadamente el 13% de las reservas de petróleo y el 30% de las reservas de gas natural no descubiertas del mundo. La segunda clave, que está firmemente bloqueada, se encuentra en la propia ruta marítima del norte, un trayecto de 5.600 kilómetros desde el estrecho de Tontoncasa hasta el estrecho de Bering, cruzando 5 mares del Ártico. Su atractivo se basa en un cálculo simple. Reduce el tiempo de viaje marítimo entre Europa y Asia de 7 a 10 días, en comparación con la ruta tradicional a través del Canal de Suez. Pero sin una flota capaz de navegar entre hielos, esa ruta más corta seguirá siendo solo un espejismo en el mapa. Ahorrar combustible y optimizar el tiempo de viaje marítimo, esa es la promesa tentadora que la ruta marítima del norte ofrece a la economía global. Sin embargo, el verdadero valor de esta ruta alcanza su punto máximo debido a la vulnerabilidad y fragilidad de las rutas marítimas tradicionales. Mira el Canal de Suez. Basta con que surja una amenaza de misiles en el Mar Rojo para que toda la cadena de suministro global entre inmediatamente en un estado de caos e inestabilidad. Observa el caso de Panamá, donde las severas sequías han obligado a las autoridades a reducir constantemente el número de barcos que pueden pasar por el canal. Durante muchos años, la industria logística global ha estado luchando con una pregunta crucial. ¿Existe una tercera ruta lo suficientemente segura y completamente independiente de esos 2 puntos críticos y riesgosos? En teoría, la respuesta se encuentra en la región ártica helada, y esa es precisamente la ambición estratégica de Moscú: obtener el derecho de controlar el único corredor alternativo seguro del planeta y cobrar tarifas a todos los barcos comerciales que lo atraviesen. Consciente de este potencial geoeconómico, tan pronto como asumió su 4º mandato presidencial
En 2018, Vladimir Putin estableció un objetivo ambicioso: convertir la ruta marítima del norte en una de las rutas marítimas más transitadas, con un volumen de transporte de 80 millones de toneladas para 2024 y alcanzar los 200 millones de toneladas para 2030. Pero la dura realidad echó un balde de agua fría sobre ese plan de desarrollo. En 2024, la cifra real solo alcanzó los 37,9 millones de toneladas y continuó disminuyendo hasta los 37 millones de toneladas en 2025, ni siquiera la mitad del objetivo inicial. En lugar de esforzarse por reducir esa brecha, Rusia se vio obligada a bajar silenciosamente la meta para 2030 a solo 70 a 100 millones de toneladas. Cuando un país reduce por sí mismo 2/3 de su promesa estratégica, es una amarga admisión de que el gran plan original ahora no es más que un sueño lejano. ¿Por qué una superpotencia nuclear como Rusia no puede construir sus propios barcos para sus propias ambiciones? La verdad que pocos conocen, pero que es decisiva aquí, es que la flota ártica de Rusia nunca ha sido realmente de origen puramente ruso. Desde las hélices gigantes, capaces de resistir el choque con el hielo, los motores de transmisión de alta potencia, hasta todo el equipo de posicionamiento y radares, la mayor parte del corazón tecnológico de estos barcos depende de la ingeniería sofisticada de Europa Occidental. En realidad, solo pueden fabricar la carcasa de acero exterior, mientras que todos los sistemas centrales de funcionamiento internos deben ser importados. Cuando Occidente impuso oficialmente las sanciones, en 2022, Rusia solo tuvo una única puerta a la que aferrarse: China. Al principio, Pekín realmente abrió esa puerta. Ellos silenciosamente fabricaron y entregaron plantas eléctricas en tierra para el superproyecto ártico LNG Ártico 2, al mismo tiempo que ayudaron a construir la mayor parte del casco de los barcos para las plantas nucleares flotantes del grupo Rosatom. Esa ayuda hizo que el Kremlin se engañara pensando que China podría reemplazar completamente el vacío que dejó Occidente. Pero en esencia, Pekín solo proporciona lo que es seguro comercialmente, como cascos de barcos, soldaduras o estaciones eléctricas, y se niega rotundamente a suministrar sistemas de propulsión y timones, los elementos clave que podrían hacer que se enfrenten a sanciones secundarias. Eso no es el comportamiento de un aliado estratégico sin límites, sino la mentalidad calculadora y fría de un administrador de riesgos. China ayuda a Rusia a seguir existiendo en el Ártico, pero se niega rotundamente a ayudar a Rusia a mantenerse firme por sí misma. Las consecuencias de ese abandono se ven más claramente en el astillero Zvezda, que se esperaba fuera la locomotora del megaproyecto LNG Ártico 2, la mayor jugada estratégica de Moscú. Solo este proyecto requiere alrededor de 20 buques metaneros de clase ART-7. Rusia encargó 15 buques en Zvezda, pero hasta principios de 2026, el número real de barcos entregados es apenas 1. Los demás están completamente congelados en su progreso. La razón sigue siendo el mismo problema de siempre: falta de equipos marítimos importados, falta del sistema de almacenamiento de gas ultrafrío, Cryogenic, y el corte del flujo de capital internacional. Durante mucho tiempo, Zvezda mantuvo sus operaciones gracias al ensamblaje de cascos de barcos importados de Corea del Sur antes de las sanciones. Cuando esta fuente de cascos de barcos se agotó, todo el programa de construcción naval se estancó de inmediato. Todo se volvió aún más amargo cuando, en junio de 2025, el grupo de industrias pesadas, Samsung de Corea del Sur, canceló oficialmente el contrato para construir 2 rompehielos valorados en $3.54 mil millones con Zvezda, debido a que la parte propietaria de los barcos incumplió con sus obligaciones de pago. El escenario más dramático está ocurriendo en los astilleros de Corea del Sur. Muchos barcos de clase ARC-7 terminados para Rusia están parados, sin poder ser entregados debido a las sanciones. Los barcos ya están terminados, los propietarios están listos, pero el viaje de entrega ha sido bloqueado de manera permanente. Aunque el programa de construcción naval no está completamente paralizado, con el primer barco entrando en operación a finales de 2025, el segundo barco, bautizado en junio de 2026,
y el tercer barco, previsto para completarse antes de fin de año gracias al apoyo limitado de China, esta velocidad es realmente un desastre. Con una demanda mínima de 20 barcos para un proyecto, el hecho de que solo se hayan votado 3 barcos en 3 años significa que esta flota nunca se completará durante la vida útil del proyecto. Justo cuando esa tragedia económica estaba ocurriendo, surgió otra sorpresa en esas mismas aguas heladas. Del 17 al 23 de julio, la Alianza Militar de la OTAN llevó a cabo una operación de vigilancia reforzada, llamada Neptune Strike 26-3. Por primera vez en la historia de estos ejercicios regulares, la escala de la operación se amplió hasta el Ártico y el Atlántico Norte. La magnitud de las fuerzas participantes reflejó plenamente el peso de esta demostración, con el grupo de combate del portaaviones británico HMS Prince of Wales, liderando junto con el grupo de combate anfibio español centrado en el buque Castilla. Todo funcionó de manera coordinada bajo una estructura de mando unificada, con la participación de 14 países aliados. Entre ellos estuvo la presencia completa de todos los países nórdicos, desde Dinamarca, Islandia, Noruega, hasta los 2 miembros más recientes, Finlandia y Suecia. Esta operación no es independiente. Es una pieza dentro del marco de la estrategia ártica que la OTAN estableció en enero de 2026. Junto con estructuras similares en el Mar Báltico y el flanco oriental, la OTAN está poniendo las primeras piedras para un modelo de presencia militar permanente y sólida en la región polar. Por supuesto, hay que afirmar que esto es solo una operación de ejercicios y supervisión militar, no una orden de bloqueo marítimo. La soberanía de Rusia sobre sus aguas interiores no está siendo desafiada en absoluto, y la presencia de la OTAN tampoco está deteniendo a los barcos de carga rusos. Estos acontecimientos han destruido una suposición estratégica de larga data de Moscú de que estas aguas heladas son su patio trasero exclusivo e inviolable. Con la adhesión de Finlandia y Suecia a la alianza, 7 de los 8 países del Consejo Ártico ahora son miembros de la OTAN. Cuando los grupos de combate de portaaviones se acercan y realizan ejercicios justo en esas aguas, el precio que Rusia tiene que pagar en su cálculo estratégico es más alto que nunca. Un país que ni siquiera puede construir sus propios barcos también pierde el derecho a ser la única voz dominante en esas aguas. La tragedia de que Rusia sea empujada a una posición débil no se limita al Ártico, sino que también se extiende a otros proyectos energéticos vitales. Mira la cifra que Pekín puso sobre la mesa de negociaciones en ese mismo momento. El poder de Siberia. 2 solía considerarse un superproyecto de gasoducto que salvaría al Kremlin, destinado a reemplazar todo el mercado europeo perdido, transportando 50.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la península de Yamal, pasando por Mongolia hasta China. Después de una década de negociaciones y un acuerdo de principio alcanzado en septiembre del año pasado, este proyecto ahora está completamente paralizado. La razón proviene de una exigencia de negociación despiadada sobre el precio. Pekín puso como condición que solo firmaría el contrato si Rusia vendía el gas al mismo precio que el mercado interno ruso, apenas unos $50 por cada 1.000 metros cúbicos. Para ver lo dura que es esta exigencia, basta con observar que este año China está comprando gas ruso a un precio de aproximadamente $258, mientras que el precio promedio al que la empresa Gazprom vende a otros clientes de exportación es de $420. Esto significa que China ya disfruta de un descuento enorme de hasta el 39% y se espera que esta cifra baje aún más a $224 el próximo año. Según los cálculos de los expertos, el punto de equilibrio de este proyecto de gasoducto está alrededor de $125 por cada 1.000 metros cúbicos. El precio de $50 que impuso China ha hecho que este megaproyecto de miles de millones de dólares sea completamente irracional y sin valor desde el punto de vista económico. Sin embargo, la actitud en las negociaciones a nivel superior es un golpe aún más duro que los propios números. Antes de la visita de Vladimir Putin a Pekín en mayo, la parte china envió una señal firme de que un acuerdo bajo las condiciones actuales era imposible, y además insinuó que la delegación rusa no debía poner este tema sobre la mesa de discusión. Como resultado, entre los más de 40 acuerdos bilaterales firmados de manera grandiosa durante esa visita, el nombre del poder de Siberia
2 desapareció por completo. La crueldad de Vladimir en este juego también radica en la escala. Antes del conflicto, Rusia exportaba alrededor de 155.000 millones de metros cúbicos de gas al año a la Unión Europea. Incluso si el poder de Siberia opera a su máxima capacidad de 50.000 millones de metros cúbicos, solo compensa aproximadamente un tercio del mercado europeo que se ha perdido. Cuando Rusia es presionada incluso en un proyecto tan vital como este, la verdadera fuerza de la carta energética en manos de Moscú queda al descubierto. Con la capacidad de adquirir energía de todo el mundo, China no tiene ninguna razón para apresurarse ni atarse a un gasoducto que tarda 6 años en construirse solo para aumentar su dependencia. La lógica aquí coincide completamente con la historia de los rompehielos. Un vendedor que ya no tiene otra opción nunca tendrá el derecho de fijar el precio de su producto. ¿Entonces significa que China ha dado completamente la espalda o ha abandonado a Rusia? La respuesta definitivamente es no. Pekín no se retira. Siguen comprando gas natural licuado, GNL, que sale de las instalaciones rusas que están bajo sanciones. Oficialmente, aprobaron el protocolo de cooperación de Yaman este año y están construyendo rápidamente más capacidad portuaria para recibir ese gas. La cooperación militar entre ambas partes nunca se ha interrumpido, con documentos filtrados que muestran la coordinación en la investigación y desarrollo de vehículos blindados de nueva generación integrados con inteligencia artificial, junto con programas continuos de intercambio de personal. Aquí no hay una ruptura de principios, sino un cálculo de posición lleno de astucia. El hecho de que Pekín se niegue a proporcionar sistemas, motores y rompehielos no es un descuido ni una coincidencia, sino un movimiento cuidadosamente calculado porque China quiere ampliar su acceso y presencia en el Ártico, pero de ninguna manera desea ver a una Rusia poderosa dominando en solitario la región ártica. Esta relación tiene una característica sumamente peligrosa: la capacidad de estrecharse cada vez más. A medida que las salidas de Rusia se van cerrando, las condiciones impuestas por China se vuelven cada vez más duras. Las condiciones más duras hacen que Rusia obtenga menos ganancias, y menos dinero significa que no hay recursos para reconstruir la flota, los astilleros o la infraestructura. Y cuando esos recursos se agotan, las cadenas de la dependencia se aprietan aún más. Eso no es la aritmética de una asociación igualitaria, sino el mecanismo de una trampa despiadada, donde el autor intelectual no tiene que hacer nada más que esperar pacientemente. Incluso a largo plazo, se dice que Pekín está preparando silenciosamente el escenario para la era posterior a Putin, con el objetivo supremo de mantener su influencia dominante sin importar quién llegue al poder en el Kremlin. Si esta afirmación es correcta, entonces la manera de actuar actual no es el trato hacia un aliado, sino una preparación estratégica para apoderarse de un activo estratégico. Desde su punto de vista, ¿qué opina de este movimiento de China?